Muy buenas noches, Dios los bendiga. Es un gusto para mí poder compartir esta noche con todos ustedes y darle gracias al Señor por este tiempo de poder acercarme a todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, todos aquellos que de una u otra forma siguen estos en vivos y dándole gracias siempre al Señor por la vida de todos nosotros, todos ustedes, todos ustedes, mis amigos, incluso sus familias, sus allegados, todos ellos sean siempre envueltos en el manto protector de Jesucristo. Y estos envíos son para llevar su palabra, llevar un mensaje de aliento y potenciarnos, porque donde hay conocimiento, hay sabiduría de Dios, hay entendimiento pleno de hacia dónde vamos, hacia dónde nos proyectamos. Entonces siempre le damos gracias a Dios por su palabra expresada a través de todos sus siervos alrededor del mundo, sean sus ministros, sean cada uno de los discípulos que imparten palabra, imparten conocimiento e imparten el poder de Dios a través de los mensajes que el Señor los envía a predicar, ¿no? Entonces, le doy gracias a todos ustedes, mis amigos que están conectados. Gracias por esta semana, a pesar de que hay aquí en Guayaquil mucha lluvia, así esperamos las bendiciones del Señor, los que esperamos en Él, esas bendiciones que caigan como torrentes de agua para purificarnos, para limpiarnos, para renovarnos en mente, en corazón y en el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, todos estos en vivo sean para eso, para renovar el corazón y las mentes de cada uno de los hijos de nuestro Padre Eterno, ¿no? Entonces, damos gracias al Señor por esta palabra que la llamamos el diezmo de la bendición, el diezmo de la bendición. Cuando hablamos de diezmo, hablamos de una palabra que indica una contribución, ¿sí? El diezmo, antiguamente lo practicaban los patriarcas con un sentido de contribución para las iglesias del reino, e incluso desde el Antiguo Testamento con Abraham y con Jacob, los diezmos eran parte de lo que ellos sentían como una necesidad de darle a nuestro Padre Eterno, de brindarle con el corazón. Y eso ha ido tomando un sinnúmero de connotaciones a través del tiempo, a través de distintas etapas en el ciclo, en la evolución del ser humano y de su concepto como sociedad. Pero el diezmo no es otra cosa de lo que practicamos a veces en la sociedad. Un impuesto cuando es para el hombre, para la sociedad, pero no es un impuesto cuando uno lo quiere ofrendar de verdad, de corazón. Es muy distinto el concepto, es muy distinta la apreciación que se hace en relación a este concepto. O sea, todo lo que de pronto hacemos en sociedad siempre necesita contribuciones y a través de eso vienen los distintos impuestos que se realizan para obras, para todo tipo de mejoras en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras comunas, ¿no? Son necesarios porque sí, eso permite que haya infraestructura, que haya desarrollo de muchas cosas importantes para todos los pueblos, pero también hay el concepto de la contribución para el Señor. Y me dirán, ¿y cómo es este concepto de la contribución para Dios de lo que le llaman el diezmo? Yo lo llamo ofrenda porque es algo que lo doy de corazón, no necesariamente es algo que tengo que obligatoriamente hacerlo. Cuando usted lo hace obligatoriamente es porque usted lo hace bajo un concepto de exigencia y de la ley. Cuando Dios no quiere eso, quiere que cuando ofrendemos lo hagamos con buena voluntad, con buena disposición, con gozo eterno. Entonces, ahí vemos la mano del Señor proveyéndonos de todo cuanto necesitemos. Pero para entender ello debemos saber primero que si nosotros consideramos al diezmo, como les dije, como una obligación, entonces ya comenzamos desde ahí a malentender el sentido de la ofrenda del diezmo. En el momento en que de pronto pensamos que vamos a
a extralimitarnos o que de pronto alguien de las iglesias o de los ministerios se va a beneficiar de eso y comenzamos, como decimos aquí en Guayaquil, se practica aquí en Guayaquil, yo lo tenía en algún momento ese pensamiento de piensa mal y acertarás. Comenzamos a hacernos una serie de ideas, de locuraciones, de pensamientos negativos respecto a lo que es la contribución para la ofrenda al Señor. Comenzamos a llenarnos de prejuicios y es cuando alimentamos la carne y no el espíritu, porque pensamos siempre lo malo de los demás. Entonces empezamos con esta palabra que habla acerca de lo superficial que puede ser el hombre en su relación con Dios, porque piensa siempre que porque va a dar a otro hombre, ya, eso va a ser para lucro de la persona o del individuo que está recolectando la ofrenda para el Señor. Hay mucho de ese pensamiento como negativo, ese pensamiento como contaminado respecto a que ofrenda, el diezmo o la contribución que se hacen a las iglesias de Dios son para las jerarquías, para las supuestamente las élites religiosas, cuando es totalmente lo contrario. A través de ellos se nutre para muchas cosas importantes dentro de la iglesia, pero sobre todo para extender el evangelio. De eso se trata la contribución, extender el evangelio y las buenas obras hacia todos los demás. La iglesia es un canal de las contribuciones de todos aquellos hijos de Dios que nutren a la iglesia para que nutra a otros hermanos en distintos aspectos. Pueden ser materiales, pueden ser espirituales, pueden ser de un sinnúmero de cosas, pero todo ello depende entendiendo bien los conceptos de lo que es relacionado al diezmo. Dice la palabra, hablando de esto, en Deuteronomio 8, del 12 al 14, dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. ¿Sí? Esta es una clara referencia que dice la palabra acerca de cuidado. Cuidado, piensas que por tu propia o por mi propia naturaleza todo lo que tengo es producto de mi inteligencia o de pronto de mis manos laboriosas o de que soy muy suertudo, como entre comillas algunos lo piensan. El Señor lo dice claro: cuidado, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esto es un llamado también para nosotros cristianos, no porque el Señor bendiga nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestros lugares de trabajo, nos debemos olvidar de quién nos sacó de pronto de esas sombras en donde vivíamos y nos llevó a la luz admirable de su presencia. El Señor dice que siempre tengamos bien ordenado el horizonte de dónde venimos y a quién servimos, porque dice su palabra: no puedes amar a dos dioses, u odiarás al uno o amarás al otro. Si nosotros nos dejamos llevar solo por la codicia o el amor al dinero, las riquezas de este mundo son injustas. El dinero es un vehículo que puede ser bien utilizado o mal utilizado. Por eso el Señor lo manda a santificar a través de los diezmos, a través del dinero. Cuando uno lo santifica delante de Dios es cuando vemos la mano proveedora de Dios. Pero ello no significa que de pronto cultivemos en nosotros una mente de prosperidad, porque a veces muchos piensan que porque donamos o damos, estamos enriqueciendo a alguien y nosotros nos empobrecemos. Ese es un concepto muy, muy equivocado que se tiene actualmente en relación, y por eso muchos no quieren ir a las iglesias, porque dicen: no, los sacerdotes, los ministros y demás se nutren del pueblo, se nutren de lo que dan los discípulos, la gente que se congrega, y piensan que se lo hace para mal. Eso es lo que se piensa. Pero si usted va, yo no creo,
en mi concepto, la verdad, muy, muy personal, yo no creo que usted sea, y discúlpeme, no quiero ofender a nadie, no creo que usted sea tan tonto para ir a alguna parte donde ve que hay maldad, que se está despilfarrando los recursos. No lo creo, no lo creo. Y si hacemos de pronto eso con políticos y gente que a veces nos falla, estamos arraigando ese concepto de estas malas personas hacia la iglesia, que no tiene nada que ver. Pero el Señor nos dice, tienes que aprender a tener discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo. Y por eso es la palabra, porque te ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo. Para que no nos quedemos clavados de pronto en la mediocridad de creer de que todos los que están en las iglesias, en ministerios, en distintos sitios son malos. Ojo, en todo lado hay gente mala. En política, en religión, en distintas partes. Hay que tener conocimiento de Dios y lo que dice su palabra para aprender a discernir espiritualmente qué es bueno y qué no. Eso sí, siempre les hago la recomendación. No se dejen guiar simplemente por los conceptos de muchos que a veces se entienden muy poco. ¿Sí? El diezmo como tal lo instituye el Señor para aquellos que de verdad lo quieren ofrendar en espíritu y en verdad. No para aquellos que de pronto siempre andan buscando el pero, andan buscando ¿qué pasa si yo te doy? ¿Qué recibo? Acuérdense que nuestro Dios es un Dios de poder y Él es el que nos provee. El diezmo es simplemente una relación de obediencia. El Señor prueba su obediencia, porque Él es Dios, Él no necesita dinero, Él no necesita nada, pero lo que sí quiere ver son corazones dispuestos a dar, a ofrendar. Y hoy día, antes de hacer esta palabra, estaba sacando la copia con la que trabajo para estos en vivo y el Señor siempre nos prueba todos los corazones, porque Él es Dios, Él discierne qué es lo que tiene cada uno en su corazón. Y yo iba esta tarde alegremente, como siempre voy, en gozo, a pesar de que estaba cansado de mis obligaciones, fui y estaba sacando esta impresión cuando de pronto un señor se acerca ahí a la puerta del cyber donde saco la impresión, y él y estaba ahí estaba pidiendo porque me decía que el hijo estaba enfermo, estaba hospitalizado en el hospital del niño. La verdad, yo lo escuché, pero dije, vamos a ver, si se queda hasta lo último voy a hablar con él. Y si no, porque es impaciente, se irá y no recibirá nada. Y efectivamente, el señor, pasó un señor que estaba ahí también haciendo gestiones como yo, le dio algo, creo que le dio una palabra de consuelo el señor, y yo después de rato salí. Entonces, yo le dije al señor, le pregunté por la salud de su hijo, quién era, por qué había venido aquí a Guayaquil. Él me decía que era un jornalero, que él trabajaba en el campo allá en Quevedo, y que había venido porque el hijo había sufrido un infortuito, se le había reventado el apéndice, ya tenía apendicitis y estaba internado ahí en el hospital. Y me dijo que estaba desesperado porque los pocos recursos que él tenía se los había agotado. Entonces pude haber hecho lo más lógico, lo más elemental, de haberle dicho, tome y me iba, pero no. Nosotros tenemos que levantar al caído, no podemos dejarlo así por así, sino que tenemos que aprender a levantar al caído, a ayudar al caído, a fortalecerlo a través de una oración, a través de una palabra de aliento. Y eso es lo que hice en ese momento. Le dije, bueno, no tengo ahorita cómo darle más, pero me acordé de la frase de Pedro, no tengo mucho, pero de lo que tengo te doy. Le di la moneda y comencé a orar por él. Y de pronto la cara, en ese espíritu abatido, sentí como que le dio un paz. De pronto estaba con esa incertidumbre de, estoy en una tierra ajena, no sé qué hacer, mi hijo en un hospital, pero sin embargo,
La palabra te trae paz, te trae discernimiento y te trae fuerza para avanzar. Entonces este hombre se fue tranquilo. No voy a decir que alegre porque obviamente estaba en esa situación, pero obviamente se fue tranquilo. Entonces el Señor me mostró que más bendición hay en dar que en recibir. Él me estaba enseñando, el Señor me está diciendo, mira, hay más bendición en el dar que en el recibir. Y el diezmo es de dar. El diezmo es de dar, pero dar con convicción, no dar con resentimientos o con recelos o con cosas que de pronto nos alejan, nos alejan de la bendición, de la buena voluntad de papá. Quiero que siempre tengan eso claro. Lo que es para el Señor es para el Señor. Por eso Él siempre lo decía Jesucristo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Y no hay nada más hermoso que el sacrificio. El sacrificio siempre implica el dar. Jesucristo, el unigénito, fue el que dio cátedra por ser el maestro de esto. Y esto nos refleja en su palabra que dice en Hebreos 9 al 28, dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes los esperan. Ese es el sacrificio, el dar, el siempre brindar de lo mejor para Dios y para nuestro prójimo. No limitarnos, no quedarnos en el que no, que mejor es así, que me quedo aquí, que mejor no doy nada, porque si no se disminuye mi capital o si no de pronto me vuelvo pobre. Entonces ahí usted se está contradiciendo, está predicando limitaciones en su vida, limita y lo vuelve mentiroso a Dios, porque si Dios es un Dios de provisión y creo en Él, yo tengo que siempre avanzar en fe y avanzar en confianza, no avanzar en temor ni en limitación, porque donde yo me lleno de las cosas del mundo y me aterro del mundo, me limito y me quedo ahí pasmado del miedo y no avanzo. Por eso cuando Dios sacó a Abraham de la casa de sus padres, lo invitó a que se mueva para bendecirlo. Y si no nos movemos para recibir la bendición, para recibir la prosperidad difícil de donde estemos, si no avanzamos nos limitaremos siempre mentalmente y el mundo nos corcomerá con prejuicios, con temores, con inseguridades, con muchas cosas que nos van a aplacar la mente y el corazón para avanzar. Entonces, siempre tengamos presente el concepto de que nuestro Dios es un Dios de prosperidad y abundancia, pero asimismo demanda obediencia y Él demanda prueba que le ofrenda el hombre al corazón, desde el corazón, para Él, para bendecirlo y prosperarlo en los caminos. Los caminos de Él son de bendición. Yo siempre lo digo, mi Dios es un Dios de bendición, un Dios de pactos, un Dios de prosperidad, un Dios que siempre pone lo bueno sobre su pueblo y que Él bendice las manos que dan con alegría, que dan con gozo. No bendice al avaro, no bendice al que está en iniquidad, no bendice al que siempre se anda justificando en sus excesos. Señor, no, pero sí bendice al dador alegre, al que se goza, al que da con alegría, al que va a sus iglesias, se congrega, al que siempre ofrece lo mejor de sí para los demás. Eso es lo que agrada al Señor y eso es lo que quiere que practiquemos, que no seamos limitados por el mundo, sino que siempre tendamos a avanzar en el Espíritu. ¿Sí? El diezmo, por lo tanto, se constituye en esto, el pilar para contribuir no solo con los demás, sino para contribuir con aquellos que de verdad lo necesitan. La palabra lo dice en Génesis 28:22, esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. En Génesis 28:22, la palabra es clara. Jacob lo hizo. Antes de ser la gran nación, Jacob entendió el concepto del diezmo, la palabra del diezmo para fructificar. Hizo ese pacto y el Señor lo bendijo grandemente y
Y esa promesa aún se mantiene, a pesar de que muchos lo ven como un texto antiguo, bíblico. Esa palabra es una promesa que se mantiene a través de las generaciones. Nosotros, los que estamos ahora, somos el reflejo de esa promesa. Cuando el Señor le dijo que Abraham sería multiplicado y sería como las estrellas del cielo o como las arenas del mar, está hablando de nosotros, los que seguimos fructificando en la obra del Señor, los que seguimos avanzando en las iglesias del Señor. Él está hablando de esas iglesias, de esas estrellas y de esas arenas de todos nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios. Iba a seguir multiplicándose. Y no se ha equivocado el Señor, porque Dios es un Dios de perfección y sus promesas son sí y son amén. Y muchos me dirán, ¿y cómo se prueba eso? Todo hijo de Dios que cree en la palabra del Padre es bendecido y son multiplicados. Todos sus recursos. Y hablo de todo tipo. Si no, traigo a colación el ejemplo. Muchos de las familias judías alrededor del mundo son fructificadas, son grandes empresas. No voy a mencionar a muchos para que de pronto no piensen que son temas políticos o de otro tipo, pero si ustedes se dan cuenta, las familias más acaudaladas alrededor del mundo son de origen judío. ¿Por qué? Porque está reflejada la promesa del Dios en ellos. Ellos son parte de lo que le digo, de esas estrellas, de esas arenas del mar que serían fructificadas porque la palabra de Dios se cumple en el tiempo y en la distancia. ¿Sí? Entonces, todo esto que hacemos para Dios nos atrae siempre a la bendición, hacia la prosperidad. Porque muchos, y me incluyo yo, en mi antigua naturaleza, a veces veíamos al diezmo, o lo veía, al diezmo como algo de lo que me sobraba, algo que tenía que dar solo por cumplir y nada más, algo que solamente era del tipo religioso, porque la verdad lo veía así. Pero el Señor me mostró, a este tiempo me cambió esa mentalidad. Tú no le puedes dar a Dios de lo que le sobra, porque cuando le das a Dios de lo que le sobra, tú no eres prioridad para Dios. Y no porque te vaya a abandonar por eso, sino porque Él te va a mostrar que lo que haces es equívoco. A Dios nunca se le ofrende lo último o lo más bajo. A Dios siempre le tienes que dar lo primero, lo mejor. Por eso cuando Abraham, Jacob ofrendaban el cordero, el becerro, siempre daban de las mejores crías, de las mejores especies y los más sanos y robustos. A un Dios de excelencia no le puedes dar de lo poquito, de lo poco o de lo que te sobra, porque caerías en la falta que hizo Caín. Abel fue un hijo amado delante de Dios porque siempre le dio de lo mejor. Él dio el becerro, el cordero, y siempre dio lo mejor. En cambio, Caín daba de lo que le sobraba o daba de lo que se acordaba en el momento de darle. Entonces, Dios no es un Dios que se goza con las simplezas del ser humano o con las cosas pequeñas que le quiere el ser humano. No, Dios siempre se alegra y se goza con aquellos que dan y dan de lo primero hacia Él, sea de cualquier tipo, sea en el recurso material, el espiritual. Siempre y cuando usted ofrende de corazón lo primero, Dios escucha y Dios bendice. Esa es la bendición que Él quiere. Una bendición grande y fuerte, pero para aquellos que sirven con amor, aquellos que ofrendan y dan con amor. Así como dice esta palabra en Malaquías 3:10, dice: traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Dice: pruébame en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Linda palabra, una promesa. El Señor nos prueba, me dice, si no derramaré bendición, prueba, trae lo que te digo, pero trae lo que es, no lo que piensas que debes dar, trae lo que es, y yo te bendeciré, derramaré hasta que sobreabunde. ¿Sí? Muchos, como yo,
incluso de mis hermanos de iglesia han dado testimonio de esto, que donde ha habido una contribución genuina, una contribución del corazón, ha habido bendición, ha habido puertas abiertas. No solo hablo de dinero, porque a veces la gente confunde este concepto del diezmo con dinero. No son precisamente los recursos del tipo monetario, estamos hablando de muchas cosas más. De tu tiempo de servicio en la iglesia, de tu ofrenda voluntaria para alguien que lo necesite, de que vayas y hagas una obra en bien para tu prójimo, para tu vecino o algo, y lo ofrendes a Dios. Todo eso ve el Señor. No solamente es la del tipo monetario, ve todo. Lo que tú le dejes primero, el Señor lo toma. Porque diezmar, hay bendición, hermanos. El diezmar viene de una palabra, incluso hebrea, que quiere decir maser. Maser viene del hebreo, que quiere decir la décima parte, y hacer de riqueza. La riqueza está en el dar más que en el recibir. Porque, créanlo, hay más riqueza en dar que en recibir. ¿No es mejor dar que recibir? Les pregunto. La mano del diligente, del laborioso, del que se esfuerza, del que es prosperado, no es aquel que da al que necesita. Y si Dios te pone como cabeza y no como cola, tú siempre vas a tener la capacidad de bendecir a los demás. Tú y todos los que son de tu familia, de los que son de tu iglesia, de los que son de tu grupo. Si tú tienes esa capacidad de dar, Dios te está bendiciendo y te está haciendo próspero porque puedes dar, porque das, no tienes limitación, el Señor siempre te abunda, siempre te prospera, siempre te proyecta. Pero siempre tienes que dar creyendo conscientemente en el Espíritu, que es Dios el que te provee, que no eres tú, sino que Dios es el que hace la obra en ti. En ti pone el querer como el hacer y bendice todos tus caminos. Entonces la provisión llega como una consecuencia de esa obediencia, porque tú le estás dando al Señor lo que Él te da. Acuérdate que Él es nuestro Padre. Y si fuera por sociedad, como lo leí, lo interpreté, si fuera por una sociedad, Él es el socio mayoritario y nosotros somos el minoritario. Si él apenas te pide el 10%, imagínate qué clase de socio es. Pero es un socio de excelencia. Es un socio que si usted lo aprende a conocer, se convierte en el mejor padre, en el mejor tutor, en su mejor mentor. Pero es como le digo, reflejando desde adentro lo bueno que Él nos da y dándole a Él, dándole, ofrendándole siempre con un corazón dispuesto, no con avaricia ni con mezquindad dentro del corazón, sino siempre proyectando lo bueno de Él en nosotros hacia los demás. Entonces el diezmo se convierte en algo, en una herramienta que nos ayuda a bendecirnos. No es que usted le quita o lo deja o lo hace más pobre, antes lo bendice, lo fructifica, lo prospera, lo abunda. Pero cuando usted va con el corazón, con la fe y cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, entonces el Señor comienza a abrir puertas, comienza a orar, comienza a multiplicar sus recursos, comienza a multiplicar todo lo que esté a su alrededor y comienza a aumentar su sabiduría y le da entereza para que usted sea fuerte ante toda dificultad, toda situación adversa. Pero esto es caminando en fe y obrando en fe y ofrendando en fe. ¿Sí? No es algo que es así, por así. Todo hecho tiene una consecuencia delante de Dios y todo lo que uno siembra en su momento cosecha. Si usted siembra en el reino, usted cosechará, no solo para el reino, sino para su vida personal, para su vida familiar, para su vida laboral, para sus empresas, para sus amigos, para toda su familia, sus allegados, todos aquellos donde usted vaya y usted será de bendición. Porque el Señor se alegrará, se gozará y compartirá la abundancia
de lo que Él da con usted. ¿Sí? Es como lo que decía, hablamos de Malaquías, te probaré en esto y si tú confías en mí, yo te sobreabundaré. Pero esto es caminando siempre con el Espíritu de Dios a nuestro lado, no dejando de compartir con nuestros hermanos, no alejándonos de las buenas obras, sino siempre siendo partícipes de toda buena obra, avanzando en fe, avanzando en confianza. ¿Sí? Y en la última parte de este tema que hablamos de el diezmo de la bendición, miren lo que dice la palabra en Romanos 11 al 16. Dice, y si la primicia es santa, también lo será el todo. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Amén. Todo lo que produce este mundo, especialmente en términos del dinero, es injusto. Y eso lo leía. Y para poder santificar esto que de pronto está, muchas veces tocamos dinero que no sabemos de qué manos vienen o de qué actividades vienen. Entonces me preguntaba yo, ¿cómo bendecimos aquello que no sabemos de qué manos han venido? Porque pasan por muchas manos y a veces no sabemos qué recibimos. Eso es así como cuando nos ponemos ropa usada de alguien que de pronto no la ha tenido tan bien. Decimos, uy, viene con este tufo, viene con este olor desagradable. Así mismo es el dinero, no sabemos de dónde viene, ni cómo viene, ni quién lo ha utilizado, ni para qué efectos. Entonces, cuando viene el dinero, nosotros los creyentes lo recibimos, damos gracias a Dios y lo primero lo ofrendamos. Lo que tengamos primero lo ofrendamos delante de Dios y el Señor bendice todo lo demás que tenemos. Todo el resto de nuestros recursos comienzan a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque si bendecimos la raíz, todo lo demás será santo, santificado. Así es con nuestro dinero. Lo primero que recibamos, siempre pongámoslo delante de Dios para que Él santifique y multiplique nuestros recursos. Todo dinero que no sabemos a veces de dónde viene, porque a veces es un recurso, pero es un recurso que no sabemos de qué tipo de manos ha sido utilizado. Entonces todo eso hay que santificarlo delante de Dios. Hay que honrar al Señor con los diezmos y con las ofrendas. Y hay que darle siempre gracias porque bendiga todo lo que pone en nuestras manos. ¿Sí? Entonces, este ha sido el tema de hoy día con relación a los diezmos, con relación a una ofrenda genuina, que nunca dejemos de ofrendar al Señor alegremente, de las distintas formas, no solo hablo del aspecto monetario, pero sí a recomendación personal, que vaya a su iglesia y ofrende con convicción, con alegría, con gozo, porque Dios ama al dador alegre, así dice su palabra. Dios no es un Dios de mezquindad ni que se alegra con la avaricia y la codicia de los demás. Cuando vas a ofrenderle, hazlo bien, hazlo de corazón y hazlo con un sentido de amor al Padre. No lo hagas con sentido de amor al ministro, al siervo, al que funja de líder religioso. No, si lo haces así, lamentablemente estás perdiendo tu tiempo y tu plata. Cuando vayas a la iglesia del Señor y lo quieras hacer del corazón, hazlo bien. Dile, Señor, pongo delante de ti este tiempo, pongo mis recursos para que tú los santifiques, los bendigas. Te doy gracias, Señor, porque tú bendices todo lo que toco, todo lo que mis manos tocan, tú lo bendices. Santifico esta décima parte de mis ingresos para ti, Señor. Limpia la raíz y todo lo demás será limpio. Gracias, Señor, por eso. Entonces, la oración sea hoy día para santificar los diezmos, para santificar la ofrenda delante de Dios. Como les digo, no nos limitemos simplemente por el que mi importismo o de pronto la mezquindad de muchos que piensan que las iglesias son solo lugares para enriquecer a líderes religiosos. No. Dejemos ese concepto de pensar mal siempre de los demás. Quítese eso. Quítese ese pensamiento de piensa mal y acertará. Quítese eso. Diga mejor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted agarra esa palabra y la vuelve parte de sí, usted desarrolla la mente de Cristo y avanza.
y lo que ofrenda lo hace de corazón y el Señor multiplica. Y ahora les lanzo un reto para todos aquellos que van a ver este en vivo, van a ver este video, háganlo. Vayan a una iglesia y prueben al Señor. Vayan, háganlo. Pero eso sí, vayan y háganlo con convicción, porque si van simplemente por curiosidad o a ver, no. Si lo hacen de corazón, lo hacen con plenitud, conscientemente y del espíritu, que quieren ver una respuesta certera, ustedes la van a encontrar. Y no se les digo yo porque quiero congraciarme con las ofrendas que vayan a hacer a sus iglesias, pero sí, me gustó y me gusta haber explicado sobre este tema, porque muchas veces se confunde esto, se piensa que son para despilfarros, para afanes particulares, cuando no es así. La ofrenda, el diezmo genuino delante de Dios sirve para multiplicar dentro de las iglesias los recursos, para asistir a los más necesitados, para llevar todo ese material de pronto para la extensión del evangelio hacia otras partes, para enviar misioneros hacia otros lados a predicar de la palabra de Dios, para muchas cosas más, porque donde hay una iglesia próspera, hay una iglesia fuerte, hay un pueblo que también se fortalece y se llena de prosperidad y abundancia. Entonces, tengamos claro ese concepto y démosle gracias a Dios, porque no todo se pierde cuando hay hijos dedicados, hijos comprometidos con la verdad y justicia de nuestro amado Padre. Entonces, oramos para terminar este en vivo, dándole gracias al Señor por esta palabra y gracias a todos ustedes por compartir estos momentos, Señor. Vamos y bendigamos la palabra de Dios a través de la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Señor de la gloria, te damos gracias en este momento, Señor, por tu hermosa presencia, porque tú, Señor, eres el único que conoce nuestro corazón, el único que nos provee, el único que nos sana, el único que nos cuida, Señor. Tu paz es la paz que necesitamos, no la paz que nos da este mundo y que a veces es efímera. Tu paz, la paz que nos dejaste a través de tu Hijo Jesucristo es la que nos renueva, es la que nos fortalece y la que nos llena de tranquilidad para avanzar con convicción hacia ese futuro que tú nos has prometido, porque dice tu palabra, yo tengo planes de bien y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Te creemos, amado Dios, te damos gracias, Señor, y ponemos todas las peticiones de nuestro corazón, así como las ofrendas genuinas y voluntarias delante de ti, Señor. Santifica todo lo que te demos a ti, las primicias, todo lo bueno que te demos a ti, santifícalo, Señor, para que sea tu mano poderosa proveyéndonos, dándonos salud, dándonos, Señor, sanidad, dándonos, Señor, riqueza del Espíritu, abundancia para las buenas obras, Señor, dándonos, Señor, libertad en tu presencia para avanzar hacia caminos de prosperidad, de bendición. Gracias, amado Dios, porque sé que tú te mueves en medio de tu pueblo y que todo lo que hacemos con el corazón para ti, tú lo bendices y lo multiplicas, amado Dios. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos honra, porque solo tú eres digno y fiel, Señor, de alabanza. A ti sea siempre el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, amigos, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y como siempre les digo, nos veremos hasta una próxima oportunidad, dándole gracias a Dios siempre por poder compartir de su palabra y de su mensaje. Dios los bendiga. Shalom.